les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Amén, 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 amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Una vez más estamos aquí de nuevo con ustedes, con Dios y con ustedes. Estamos la gloria del Señor en esta hora, ya que el Señor ha permitido que hablemos de su palabra, porque el Señor nos dio un mandato que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Como ya estamos fuera del tiempo, no por el horario, sino por el Cairo bíblico, el tiempo bíblico, estamos fuera de tiempo porque ya Cristo viene, la venida de Cristo está más cerca de cuando creemos. Entonces estamos cumpliendo ese mandato, predicando por todos los medios, anunciándole la verdad de Dios. Vamos a hablar en esta hora en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y en ese mismo libro vamos a leer también el 19, versículo 24. Le damos la gloria y la honra al Señor, le damos gracias por este momento que Él nos ha permitido, y luego a nuestra hermana Ruth, que se deja usar por Dios para que hablemos de su grandeza. Y vamos a leer la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en 2 Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Gloria al que vive. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ellas son fieles y verdaderas. Gracias porque ellas son el pan vivo. Ellas son lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Te pido, Señor, que tú la hagas explicativa, que no haya tropiezo en ella, que tú nos ayudes a vivirla, a predicarla, a compartirla con todos los que podamos, anunciarle las buenas nuevas de salvación, Padre, en esta hora. No aceptamos guerra ni contra guerra, Señor. Cancelamos todo espíritu de tiniebla que quiere impedir que tu palabra sea de edificación para muchos. Padre, en el nombre de Jesús, en tu mano estamos, Dios mío, en esta hora y por el poder de tu palabra. Amén. Como ya tiene el tema ahí en la plataforma, que dice el tema: amando al dueño del reino, no a los beneficios del reino. Amando al dueño del reino, no a los beneficios del reino. Y como nos hemos apellado en 2 Samuel 9, gloria al que vive, usted me dirá: ¿cómo que amando al reino y no los beneficios? Sí, porque muchas veces eh, amamos más los beneficios del reino que al dueño de ese reino. Y no estamos hablando de un reino terrenal, sino del reino espiritual, del reino de Dios. Muchas veces amamos más los beneficios que nos ofrece, nos aporta el reino de Dios, que al mismo Dios, que es el dueño de él. Y la palabra siempre nos aconseja y nos instruye que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que Dios siempre tiene que tener el primer lugar, no el primero, el único lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de nosotros. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Él nos salvó, Él nos libertó, Él nos redimió con su sangre preciosa. Él pagó el precio que nunca nosotros hubiésemos podido pagar, ni siquiera con nuestra muerte. Gloria al que vive. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos refiriendo a su grandeza, a su trono, a su poder, al lugar destinado para nosotros, nuestra morada final, que es la eternidad, con Cristo, con nuestro Dios, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
Gloria al que vive. La Biblia siempre nos enseña que debemos amar a Dios antes que todo. ¿Por qué? Porque dice en la misma Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. No te está queriendo decir que ames al reino antes que a Dios, sino que busques las cosas espirituales que ofrece ese Dios dueño de ese reino, primero que las añadiduras, que son las cosas materiales que Dios nos provee a través de que de la búsqueda espiritual. Porque toda nuestra vida va a depender, toda nuestra vida, nuestra existencia, todo lo que podamos obtener va a depender de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios, porque incluso la misma palabra especifica que el que busca halla, que el que toca se le abrirá y que el que llama se le responde. Entonces, como Dios es el dueño del reino, a Él es que hay que amarlo, porque si Él no existiera, el reino no existiera tampoco. Por lo tanto, debemos amar al Creador antes que a la creación. Entonces, en el mundo que estamos viviendo hoy, ya tiempo de cumplimiento de profecías finales, se ha enfocado la humanidad, pero mayormente el pueblo de Dios, en los beneficios que ofrece el reino, pero no en el dueño del reino. Entonces hay un problema, porque es que no podemos amar a un reino sin antes amar al dueño, al rey de ese reino. No podemos pasarle por encima al rey, dueño del reino, para amar al reino. Usted sabe que el reino se compone por súbditos, se compone por cosas, terrenos, ciudades. Gloria al que vive, que conquistar los reinos terrenales se componen por eso, por personalidades, por ciudades, por terrenos, por cosas materiales, tesoros terrenales. Pero el reino de Dios es diferente. Busca el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios es santo, el reino de Dios es sublime, incomparable, no hay palabras para describirlo. Faltarían letras y papel para escribirlo y tinta también. Entonces el reino de Dios nos ofrece mucho beneficio, pero si no amamos al rey de ese reino, esos beneficios no pueden hacer bien como no pueden hacer mal, no pueden quitar la vida como no la pueden dar, no pueden desenfocar del objetivo que es Cristo, el rey de rey y señor de señor. No pueden desenfocar de ese objetivo y enfocarnos en qué, en lo que ha caído hoy el pueblo, en el reino, en los beneficios que él ofrece. ¿Por qué? Porque digo que el pueblo se ha enfocado en eso, porque se ha adaptado demasiado a la vida que ofrece el reino, pero no a la espiritual, sino a la terrenal. Y ese es el problema, que si no nos estuviésemos adaptando a la espiritual que ofrece ese reino, fuera bueno. Pero nos estamos despegando de la espiritual que ofrece y de la justicia, y nos estamos apegando a la material. Entonces, hasta el nombre le hemos cambiado a eso, porque ahora a las añadiduras se le llama bendiciones, y a las bendiciones se le llama añadidura. Y la Biblia me enseña a mí que las bendiciones de Dios son espirituales, poderosas en gloria, son riquezas espirituales, dones
cosas espirituales que no se ven, pero las añadiduras son materiales, son cosas físicas que yo puedo ver y cosas que yo a través de un esfuerzo, un sacrificio que he hecho, tanto con mi cuerpo poniéndolo en servidumbre, como con mi vida, mi diario vivir, me lo he ganado en el mundo espiritual y se materializa en lo físico. Entonces, ahora queremos las añadiduras antes que las bendiciones espirituales, porque las bendiciones espirituales no se ven. Las bendiciones espirituales no se adaptan a la vida de la tierra, no se adaptan a nuestra carne, sino se adaptan, siempre van adaptadas al Espíritu, a Dios, a la palabra, a la obediencia, a la santidad, a la separación de lo santo y de lo profano, a la palabra irreprochable, a la palabra sana, oye, al buen comportamiento, ¿eh? A la santidad física y espiritual, a la santidad por dentro que sale para afuera. Entonces, desenfocarnos del rey, que es nuestro blanco perfecto, como dice la palabra que es Cristo. Entonces caemos donde en el enfoque del reino. Entonces usted escucha, por eso que usted escucha tantos predicadores, tantos profetas. El Señor te va a bendecir. Las bendiciones del reino están decretadas y delegadas para los hijos del reino. Porque el reino, nosotros somos hijos del rey, por lo tanto, tenemos acceso legal a las bendiciones de ese reino, a las tantas cosas que dicen que se oyen bonitas, pero lamentablemente no tienen base bíblica. Se oyen bien, pero lamentablemente cuando nos vamos al mundo espiritual, no tienen validez. Porque Satanás, aleluya, no le obedece al reino, sino al dueño del reino. Satanás incluso era parte del reino, pero él decidió convertirse en enemigo del dueño del reino. Él, no Dios, porque el dueño del reino que Dios lo creó como ángel de luz, lucero, querubín grande protector. Y él, por la multitud de su contratación y por la maldad que se halló en él, decidió convertirse en lo que es hoy. Espantos serás. Y en lo que hoy se llama diablo, serpiente antigua, Lucifer, se llama enemigo, se llama Satanás, se llama adversario, se llama muchísimo nombre. Belial, el Señor reprende, muchísimo nombre tiene. Entonces, él lo decidió. Él prefirió el reino de la tierra antes que al obedecer al dueño del reino terrenal, espiritual, perdón, el reino del cielo. Porque él es una creación del Rey de Reyes, Señor de Señores. Por lo tanto, la creación tiene que sujetarse al Creador, no el Creador a la creación. Entonces, desde el día que Satanás intentó y dijo, subiré y me sentaré y seré semejante al Altísimo, ahí ya lo dañó. ¿Por qué? Porque él quiso ser igual a Dios. Él quiso ser igual a su creador. Y no puede. Porque no solamente él,
sino los ángeles que se dejaron convencer por la multitud de sus contrataciones, que se dejaron convencer, los que no guardaron su postura, su posición, los encarceló condenando las prisiones eternas, ok, y muchísimas cosas. Los ángeles no podían pecar, no podían ponerse en contra de Dios tampoco, porque ellos conocían a Dios, ellos sabían quién era el rey, ellos veían al rey, ¿eh? Ellos no le lucía, ellos no podían hacerlo. Satanás tampoco, porque que Satanás estaba allá, era de allá, lo crearon allá, y lo crearon con un fin específico. Gloria al que vive, no el que él tiene, el que él eligió, no, con otro fin que era adorar a Dios. Satanás tenía una belleza espléndida, tan grande. Era 12 piedras preciosas, tenía jaspe, tenía once, carbunclo, y berilio, muchísimo. 12 piedras preciosas, los tamboriles se tocaron para el día de tu creación, estuvieron presentes. Bueno, tanta cosa para ese querubín grande, protector, que cuando los ángeles, los demás lo veían, les provocaba tanta belleza, les provocaba que los ángeles adoraran a Dios, no a Satanás, el querubín protector, no a Luzbel, el querubín protector, que todavía no era Satanás, sino le provocaba que ellos adoraran a Dios. Entonces esto parece que fue haciendo un efecto en Luzbel, en Lucero. Y él quería ser adorado él, no que adoraran a Dios, sino que lo adoraran a él. Dice, subiré y me sentaré y seré semejante a él. Pero el que vive, él prefirió el reino de la tierra antes que al dueño del reino celestial. Entonces, como dice aquí, gloria al que vive, leímos la historia de Mefibosé y David. Entonces, en el 19:24, dice que en el 24, Segunda de Reyes 19:24, también Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió a casa. Gloria a Dios. La palabra especifica que Mefibosé era descendiente de Saúl, hijo. Gloria al que vive del rey Saúl. Usted sabe que cuando Dios lo mandó a una misión, a acabar con el pueblo de los amalecitas, con el rey y esa gente, Saúl no lo mató, se lo llevó con él, se llevó a las mujeres, se llevó las vacas cortas, mató las vacas flacas y las cortas se las llevó para ofrecer sacrificio a Jehová. Cuando Jehová le dijo que terminara con todo, gloria al que vive, mi alma bendice a Dios. Entonces ahí estaba Mefibosé pequeño, él tenía una muchacha que lo atendía, lo cuidaba, desde pequeño tenían su cuidadora, y la muchacha cuando vio el corre-corre y la matanza de la gente, se mandó corriendo para esconderlo, y dice que el niño se le cayó de los brazos, y al caérsele de los brazos se le rompieron las dos piernitas, y el niño quedó menos válido, con las dos piernitas ya usted sabe, torcidas, porque en ese tiempo no había un cirujano como los de ahora, ni tantos mecanismos, tanta ciencia. La ciencia todavía no estaba tan aumentada como ahora. Entonces, este niño quedó lisiado. Él era el sucesor de ellos, porque él era el único que quedaba y era sucesor de su papá. Entonces, a él era que le correspondía el reino. Pero Dios había escogido a David. Gloria al que vive, mi alma bendice a Dios. Entonces tampoco se sabía nada de la existencia. Según se sabía era que no había quedado nadie de la familia de Saúl, según tenían entendido, eso tuvo muchísimos años y eso se quedó así, que no existía nadie ya y que no quedó nada. Hasta que un día David se acordó, Dios permitió que se acordara
de un pacto que hizo con su amigo Jonatán y lo que le había prometido. Entonces David se acordó y le preguntó a un criado que se llamaba Siba, que si por si acaso no hubiese quedado uno de la familia de Saúl para hacer misericordia y justicia y cumplir el pacto que le hizo su amigo Jonatán. Entonces, Siba le dijo que sí. Ah, sí, ahora me acuerdo, nadie se acordaba de eso. Para la gente ya no existía nadie de la familia de Saúl, porque cuando mandaban a alguien a terminar un pueblo, acababan con todo, no quedaba nada. A veces Dios le daba ordenanza que trajeran a la mujer y los niños, la cogieran como esclavos, pero otras veces no. Entonces, él preguntó y le dijeron, sí, 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 queda uno allá en lo de Val, tierra de amargura, de dolor, de tristeza, tierra de nadie, que nadie ni siquiera se quiere acercar a arrimar a ese pueblo, pues así, tiene mala fama, y empezó a darle detalles. Y el rey le dijo, bueno, pues búscamelo, porque si queda uno, yo tengo que hacer misericordia. Y lo que era de su padre, eh, le toca a él. Yo se lo voy a restituir, se lo voy a dar. Y lo voy a reconocer, se va a sentar conmigo en mi mesa, todo por el estilo. Entonces, te vemos que Befimosé, el mismo Befimosé, se creía un perro muerto, se creía nadie, porque al estar lisiado, una persona calificada para tomar un trono tenía que estar en perfecto estado, no podía ser joven, manco, ni podía faltarle un ojo, tenía que ser una persona con cualidades, muchas cualidades, tanto físicas por fuera como por dentro, que ahí es que no estoy de acuerdo con la postura de muchos liberales y mundanos. Yo le llamo liberales y mundanos porque no es que malo, sino que ellos dicen que Dios no mira lo de adentro, que nada más lo de afuera, que nada más lo de adentro. Pero si nos ponemos a estudiar la palabra, vemos que en todas los reyes que Dios cogía siempre tenían que tener cualidades tanto físicas como espirituales. E importaban las dos. Incluso los animales que le iban a sacrificar a Jehová no podían ser puertos, ni manco, ni cojo, ni nada por el estilo. Tenían que estar en perfecto estado. Y esos son estados físicos que se ven de lejos. No podían estar enfermos. ¿Mm? Eso es físico. Y los reyes que Dios escogía tenían que tener un buen parecer, tenían que tener unas cualidades específicas que eran físicas todas, que eran por fuera, aparte de las que tenían que tener por dentro. Porque cuando Dios venía a escoger a alguien como rey, ya él lo había estudiado primero por dentro y después lo había preparado por fuera. Y también se hubiese fijado que por fuera fuera lo mismo que estuviera por dentro, porque lo de afuera, lo de adentro sale para afuera. ¿Eh? Entonces, Befimosé, él mismo se consideraba una basura, él mismo se consideraba algo inservible, algo indigno de ocupar un puesto o de tomar la herencia de su familia. Porque por ese accidente que le pasó, que lo dejaron caer, gloria al que vive, y ya no era digno. No le permitían ni siquiera sentarse en la mesa del rey, si estaba en situaciones eh, físicas, no de acuerdo con las leyes de ese tiempo. Entonces, él mismo se consideraba inservible. Si Befimosé hubiese decidido, como muchos líderes de hoy enseñan, tomar los beneficios del reino que le pertenecían por herencia, tomarlo a su manera y en su tiempo, no lo hubiese logrado. ¿Por qué? Porque a la manera de nosotros no funciona, pero a la manera de Dios sí. Hoy te enseñan que tú tienes que arrebatar
tú tienes que quitarte, tú tienes que delegar, tú tienes que eh, empoderarte del reino, de las cosas del reino que te pertenecen por ley. Por ley a nosotros lo único que nos toca es el infierno, por ley, porque somos malos, somos pecadores desde el vientre. Por ley lo que nos toca es el infierno, por ley. ¿Eh? Pero entonces el reino, esta gente del reino, de la prosperidad, del tal reino, esos son del reino. Lo que te enseñan es que tú tienes derecho, que tú tienes acceso legal, que tú tienes que arrebatar, que tú tienes poder y autoridad para quitar, para declarar, para decretar, para abrir puertas. Se oye muy lindo esos discursos, pero lamentablemente no tienen base bíblica. ¿Mm? Lamentablemente no tienen vivencia, lamentablemente son cuentos de vieja, como dice la palabra, fábulas. No tienen asidero bíblico, ni tienen fundamento, ni tienen peso espiritual. Y Satanás no le tiene miedo a eso. Satanás le tiene miedo al dueño del reino y a un hombre o a una mujer que tenga el dueño del reino metido adentro, porque que Satanás estuvo ahí y pertenecía al reino. ¿Mm? ¿Y por qué lo sacaron? Lo botaron del cielo, porque nunca tuvo trono, de que lo detronaron. Satanás nunca tuvo trono. Satanás nadie lo detronó porque él no tenía trono. Satanás lo botaron de allá. Él hizo que lo botaran de allá y que lo sacaran, que lo tiraran para acá, para la tierra. Dice que lo tiraron y que cayó como un rayo. Fue explotado, lo zumban para abajo. ¿Vio? Entonces, nunca tuvo reino, nunca tuvo trono. Entonces le enseñan que no, que el reino, que el enemigo no podrá con uno que tenga acceso legal al reino. Eh, en serio, el enemigo no podrá con uno que tenga al dueño del reino adentro. El enemigo no podrá con una que tenga al dueño del reino adentro. ¿Eh? No hay reino, porque nosotros tenemos muchas cosas que son del reino y todavía no estamos allá. Tenemos muchas cosas buenas que son del reino. ¿Eh? Tenemos adoración, eso se hace allí en el reino se alaba a Dios, se adora a Dios. Tenemos eso, y eso es de allá, la adoración. Oye, entonces tenemos muchas cosas buenas que son del reino. A veces tenemos piedad, que Dios es piadoso. Tenemos amor, que eso también es de allá por amor. ¿Eh? Tenemos paz y Él es el dueño de la paz, Él es quien la da. ¿Eh? No paz para estar en paz con todo. O sea, tenemos que tener paz y estar en paz con todo, pero eso no quiere decir que todos estarán en paz con nosotros. Eso quiere decir que cuando tú llegues con la paz de Dios, todo el que no tenga a Dios no va a estar en paz contigo, pero a nosotros el trabajo nuestro es estar en paz con ellos, aunque ellos no estén en paz con nosotros. Si José hubiese sido otro, reclama antes de tiempo su reino. Yo soy el reino, yo tengo acceso legal, yo soy un príncipe. Yo tengo acceso legal, yo soy un príncipe, un empoderado, yo soy una empoderada, yo soy una reina, una princesa. Yo no merezco estar en esta posición que yo estoy. Señor, yo no merezco esto. Es que tú no merecías eso, tú merecías el infierno. Es que yo no merecía esto que tengo ahora. Tengo a Cristo. Yo merecía el infierno. Yo merecía la muerte espiritual y física. Yo no merecía ni siquiera que hable hoy de su palabra, de su grandeza. ¿Eh? Pero a Dios le plació en su infinita misericordia salvar por medio de la sangre de Cristo, de la muerte de cruz. Se hizo maldito para que hoy nosotros alcanzáramos la salvación. Se hizo pobre, siendo rico espiritual y físicamente. Se hizo vil, menospreciado para que nosotros hoy, por lo menos, no tengan como algo. ¿Eh?
se humilló hasta lo sumo y hoy nosotros no queremos ser humillados de cualquier cosita. No, yo soy de reino, yo pertenezco al reino. A mí no se me puede humillar, a mí no se me puede calumniar, a mí no se me puede pisotear porque yo soy el hijo del reino, yo soy del reino. ¿Cómo? Pero el dueño del reino se hizo hombre humano, se humanizó, se comportó como nosotros, se metió en un vientre, el dueño del reino, el rey de reyes. Y usted y yo, que somos creación de él, del barro, del polvo, de la tierra, que lo único que tenemos es aliento de vida de Dios, espíritu de Dios, vida de parte de Dios, y que no es permanente, es por un tiempecito hasta que Dios diga. No creemos la última Coca-Cola, no creemos que somos algo, no que yo soy del reino, no que yo tengo el reino, no que yo decreto. Siga ahí, no doble, como dicen aquí en República Dominicana, siga ahí, no doble, que va a chocar con el rey, dueño del reino, porque el dueño del reino no manda a sus súbditos a que actúe en contra de las leyes que él mismo estableció en su reino. El dueño del reino, él mismo no es transgresor de su propia ley, él la cumple y es el dueño. Él se preocupa por él cumplirla y es el dueño. Si quiere puede incumplirla porque la creó y es el dueño, no él la cumple. Entonces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos da la voluntad, porque somos del reino, yo soy hija del reino, yo soy empoderada, yo tengo a Dios, yo soy una mujer empoderada, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, yo no puedo pasar trabajo. ¿Ah? Si usted se metió en su proceso, porque hay procesos que nos metemos nosotros mismos, usted sí va a pasar trabajo, y mucho, y sin respaldo de Dios. Pero si fue Dios que la metió, Dios nunca va a meter a alguien en el proceso, sabiendo que va a morir ahí, sabiendo que se va a decaer, sabiendo que se va a perder ahí. Dios no es asesino. ¿Mm? Si Él te mete en un proceso, es porque ya Él vio como Él lo ve todo, lo sabe todo, omnisciente, omnisapiente, omnipresente, pasado, presente y futuro, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña. Ya Él vio que usted dio la talla, que usted pasó el examen, por eso se lo permite, por eso dice la palabra, que Él no nos dejará ser tentado más de lo que podamos soportar, Él no permitirá que el diablo nos tiente más de lo que nosotros podemos soportar, porque hay reglas que no se pueden violar. Satanás tiene reglas que no puede violar. Satanás tiene prohibiciones, tiene límites que no puede pasarse de ahí. Entonces, el reino de Dios y su justicia hay que buscarlo primero antes que a todos. Si José se desespera, no tiene lo que obtuvo. ¿Qué obtuvo José? Aparte de los beneficios espirituales que obtuvo las añadiduras que le correspondían y mucho más de la que le correspondía. Porque entonces Rey David no solamente le devolvió lo que le correspondía, sino que se lo multiplicó. Entonces, hay una diferencia entre amar los beneficios del reino y amar al dueño del reino. Cuando amamos al dueño, lo tenemos todo, mis hermanos, porque los beneficios del reino se acaban. Pero cuando tenemos al dueño del reino, no se acaba, mis hermanos, porque Él es quien lo crea, Él es quien lo provoca, Él es quien lo hace que suceda. Cuando nosotros tenemos un milagro, ya eso llegó hasta ahí. Pero cuando nosotros tenemos al dueño del milagro, de los milagros, lo tenemos todo. Porque Él puede seguir creando milagros y sigue creando milagros, sigue siendo milagros hasta el día de hoy.
esto que estamos haciendo aquí, esto es un milagro de lo impresionante de Dios, porque es que nosotros en nuestra humanidad posible no tenemos la capacidad para hablar de un ser tan grande y tan especial y tan santo como es Dios, no tenemos la capacidad posible. Incluso no tenemos ni siquiera palabras para expresar, pero el Espíritu Santo es quien nos recuerda lo que debemos de hablar, lo que ya nosotros hemos aprendido, lo que ya hemos vivido, lo que ya hemos escudriñado. Por eso es que es importante que el cristiano escudriñe la Biblia para que no sea engañado. Porque hay unos engañadores que andan por ahí, que lo engañaron a ellos, ahora andan engañando a otros, dice la Biblia, engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Por no escudriñar las escrituras, por no preguntarle a Dios, por no preguntarle al Espíritu Santo, por no esperar en Dios. Si usted no espera su tiempo, no recibe al 100 por 1 lo que era de sus padres, lo que era de su abuelo, lo que era de su tío, se lo dieron todo. ¿Mm? Y lo más importante, que el rey David no se fijó en su condición física, al contrario, dijo, yo no te voy a despreciar, yo no te desprecio por tu condición física, al contrario, yo voy a hacer un ejemplo contigo, porque según las leyes del reino, tú no puedes estar ni siquiera sentado en mi mesa por tu condición física, pero yo hoy voy a hacer una diferencia, le voy a poner un esto a esto. Y tú no solamente va a vestir ropa real, no solamente va a tener riqueza, sino que te va a sentar conmigo en la mesa. ¿Tú sabes lo que es sentarse a la mesa de un rey? ¿Tú sabes el privilegio que era ese, tanto terrenal como espiritualmente? Porque tiene una simbología espiritual también. ¿Tú sabes lo que es sentarse a la mesa del Padre, del Rey y Señor del Señor, estar sentado allá con Él? Tú sabes el privilegio que es ese. Y cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, nosotros estamos allá. Usted se imagina allá en la presencia, usted se traslada, su espíritu se transporta, teletransporta el segundo cielo, el tercer cielo, y pasa allá la estratosfera, la atmósfera, la hidrosfera allá arriba, usted se teletransporta allá al trono, y usted se sienta ahí al lado. Y aunque usted no le ve el rostro, usted se sienta ahí, usted se empieza a hablar con él, con el Espíritu Santo. O sea, eso lo hago yo. Yo me meto en la historia, yo me vivo la película. Yo si estoy leyendo una historia, esa historia de Mosé, yo me meto en la historia y empiezo a ver todo lo que estaba pasando. Y ya usted sabe. Porque es que eso no es un libro cualquiera. Eso hay que saber escudriñarlo, saberlo, interpretar. No es que hay que ir a una escuela ni a una universidad. El Espíritu Santo te va a enseñar. ¿Eh? Tú misma te puedes meter en la lectura, en la historia. Usted se imagina, ya en el reino, pero con el dueño del reino ahí sentado, el hijo a la diestra del padre y el padre ahí al lado. Mire, y usted allá y que el Espíritu Santo sea quien lo lleve. Aquí está fulano, te la traje, mírala ahí, reciba. Ay, Dios mío. Eso es terrible, mis hermanos, cuando uno vive lo que uno lee. Dice que Mefibosé era hijo de Saúl, descendió a recibir al rey y no había lavado sus pies ni había cortado su barba. Para usted recibir al rey, a un rey terrenal, usted tiene que tener muchos requisitos y llenar muchos requisitos. No es como ahora, que ahora sí, porque un presidente viene siendo como un rey de aquellos tiempos. Usted tiene que, para usted poder hablar con el presidente, por lo menos agendar una cita, tiene que ser muy importante, sí, eso sí es verdad. Pero muchas veces la mayoría de esa gente importante son delincuentes, son ladrones, atracadores, que tienen dinero, pero son ladrones, atracadores, son mañosos, son maníacos, son homosexuales, son lesbianas. Yo gente rechazada por su condición espiritual ante Dios, que si se arrepienten, Dios lo acepta, pero que ante la presencia de Dios no están aptos. Sin embargo, aquí no.
Aquí había que llenar requisitos. Para usted ver a Rita, tenía que bañarse, lavarse, cortarse la barba, lavarse los pies. Dice que ni tampoco había lavado sus vestidos. Había que ponerse ropa limpia. Desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Gloria al que vive. Entonces, Mefibosé no se empoderó y agarró y fue a reclamar. Mefibosé, porque hay muchos Mefibosé en el pueblo, y Mefibosé hembra empoderada. Y hay otros que se creen nada. Y la Biblia nos dice que nosotros somos nada. En una ocasión, yo creo que fue el mismo David que se consideró como un perro muerto. No sé, digo, yo soy un perro muerto, le digo al rey. Y en otra ocasión hubo un profeta que se consideró trapo de inmundicia, pero era él, que parece que en la condición que él estaba, se consideraba en un estado tan mal delante de Dios, que se consideraba así. Pero en realidad la Biblia dice que nosotros, dice, nadie tenga mayor concepto de sí que aquel que debe tener. No dice porque ni más grande ni menos, sino en el medio, ni más ni menos. Entonces también dice que mi alma bendice a Dios. Nadie tenga mayor concepto de sí que debe tener. Dice, cada uno estime a su hermano como su superior. Mi hermano no se puede creer superior a mí, pero yo superior a mi hermano tampoco. Entonces, nosotros a veces estamos como decimos, no, yo no soy nadie, soy un inútil. Y si usted es inútil, Dios no escoge algo que sea inútil, porque entonces no le va a servir. Somos útiles, pero en la mano de Dios. Si no estamos en la mano de Dios, no somos nada. Ahí sí somos útiles. Pero en la mano de Dios somos útiles, porque por eso Él nos escogió, porque Dios no invierte en nadie que no sea útil, porque Él mismo lo dice, que ustedes son cinternas, han cavado para ustedes cinternas rotas y agrietadas que no retienen agua. Al Señor no le interesa la cinterna rota y agrietada que no retenga agua, sino una cinterna que retenga el agua, que aparte de que se llene, no se vacíe tan rápido y el agua se desperdicie. Entonces nosotros somos útiles en la mano de Dios, pero sin Dios no somos nada, porque somos presa del mundo de Satanás y de la carne. Y nuestro peor enemigo, porque dormimos con ella, nacemos con ella, vivimos con ella, dormimos con ella, y no nos podemos despegar de ella hasta que morimos. De la única manera que nos podemos despegar de ella, y cuando morimos, ya nuestra alma y el aliento de vida sale de nuestro cuerpo, nuestra alma. Ahí nos despegamos de ella. Entonces, los beneficios del reino son buenos, pero en realidad el dueño del reino es mejor. ¿Por qué? Porque Él nunca deja de ser. Él siempre va a existir y existirá. Siempre está pendiente de nosotros. Los beneficios del reino se acaban, cesan las profecías, cesan las lenguas, cesan todo eso. Pero Dios, el que tiene a Dios permanece para siempre, el que permanece en su palabra, permanece para siempre. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y vive para Él, permanece para siempre. Aunque esté muerto, vivirá. Ni siquiera la muerte es un obstáculo para los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque para mí vivir es Cristo, morir también. Morir es ganancia. ¿Quién nos separará de Cristo, del amor de Dios? Ni hambre, ni espada, ni tribulación, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dijo Pablo,
podrá separarme del amor de Cristo Jesús, podrá separarme de Dios. Digo, ninguna cosa creada. O sea que ni siquiera Satanás, ni los demonios, ni los principados, ni los satanistas, ni nadie puede separarnos de Dios porque son creación. Y Pablo dijo, ni ninguna cosa creada, todo lo que sea creado tiene que sujetarse, someterse a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios dentro de un hombre de Dios y de una mujer de Dios, no dentro de una persona que se crea más de lo que es o menos de lo que es, porque nosotros no podemos creer más en Dios, pero menos tampoco. Gloria al que vive. ¿Por qué? Porque tenemos, sí, derecho a muchos beneficios del reino, pero es dentro de la voluntad de Dios, no fuera de ello. Tenemos derecho a heredar, coheredero del reino, pero dentro de la voluntad de Dios, no fuera. ¿Mm? Porque si usted va a saber la parábola del hijo pródigo, él tenía derecho a su herencia, era de él, le pertenecía por ley, pero al tiempo indicado, no fuera del tiempo de Dios. ¿Mm? Al tiempo y a las reglas y a las normas del reino, del dueño del reino, ¿no? No al tiempo del muchacho. ¿Por qué le pasó lo que le pasó al hijo pródigo? Porque no era el tiempo todavía. ¿Por qué Mefibosé recibió lo que le tocaba y más? Porque lo hizo en el tiempo perfecto de Dios. Esperó el tiempo. No quizá porque él lo planeó, porque ni siquiera él sabía que iban a hacer misericordia con él. Al contrario, él creía que el rey lo que lo quería era matar. Él tenía miedo, porque él sabía que era descendiente de quien era descendiente. Él ni siquiera sabía. Quizás si lo hubiese sabido, se empodera, porque a veces vemos personas en los caminos del Señor que Dios no nos permite saber muchas cosas del mismo reino. Porque si Dios no las hace saber, no creemos más y nos perdemos, mis hermanos. No creemos más de lo que nosotros somos y nos perdemos, Señor. Como hay muchos, y como lo dice la palabra, que en aquel día le dirán, pero yo profetizaba, yo predicaba en tu nombre. Pero el Señor le dirá, yo nunca te conocí. ¿Quién eres tú? ¿A dónde estabas tú? ¿Quién eras tú? No, que yo profetizé. Yo no te conocí. ¿Y usted sabe por qué? Porque tenían una vida de doble ánimo, doble vida. Decían ser de Dios, pero con sus hechos lo negaban. Decían tener a Dios, pero con su fruto no habían fruto. Todo lo que se encontró fueron obras. Y aquí en el Evangelio, las obras nos salvan. Ahora, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, eso puede salvar. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, eh, muchísimas cosas, como dice la Biblia. Entonces, cuando tenemos el fruto del Espíritu, gloria al que vive, nos adaptamos al dueño del fruto, al dueño de los frutos. No nos adaptamos a este mundo, al contrario, el mundo no es nuestro hogar, el mundo no es nuestro ambiente. Nos sentimos extranjeros, extraterrestres, nos sentimos incómodos cuando alguien, por si acaso alguien nos dice en la calle y nos compara con algo del mundo, nos sentimos mal. Le reclamamos a Dios, Dios, ¿qué fue? Dios mío, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que me descarrié, perdóname. ¿Fue que pequé? ¿Qué fue que pasó? Porque ya nos sentimos extraños cuando nos dicen algo que nos parecemos al mundo, o que sierva, te está como muy, te está extraño, nos sentimos mal. Antes, cuando nos halagaban y nos piropeaban, nos sentíamos bien, nos gustaba porque a la carne le gusta. No le voy a decir que a la carne no le guste. Uno se sentía bien, uno decía, sierva, qué linda.
porque nos poníamos muy ceñidas, muy sensuales, muy atractivas, muy llamativa la atención. Nos gustaba. Hoy en día nos causa como molestia, porque decimos, wow, me descargué, wow, me parecía el mundo, me comparan con el mundo. Entonces, los beneficios del reino son buenos, pero el dueño del reino es mejor. Amar a Dios es mejor que amar los beneficios que Él nos ofrece. En todo tiempo hay que amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todo guardar nuestro corazón y que esté conforme al dueño del reino. ¿Por qué? Porque Cristo viene y somos herederos y coherederos de un reino celestial, pero es el tiempo del dueño de ese reino, no al tiempo de nosotros. Es bajo las normas y las reglas y estatutos del dueño del reino, no bajo las reglas nuestras, es bajo la palabra, bajo el sometimiento, la obediencia a Dios, no al hombre. Si el hombre está en desacuerdo con Dios, no se puede obedecer, porque nos debemos a Dios primeramente y después al hombre. Cristo viene y hay que salvarse, acomodar el lugar. Miren, mis hermanos, Cristo viene, hay que salvarse. Aunque usted vea la apostasía arrope a todo el mundo, que no lo arrope a usted. La mundanalidad arrope a todo el mundo, que no lo arrope a usted. Dios, que engañen a todo el mundo, no se deje engañar a usted. Dios, que todo el mundo se vuelva liberal, no sea liberal usted. Pablo dijo, a libertad nos llamó Dios, pero no a libertinaje. Libertad y libertinaje no es lo mismo. Libertad en Cristo, libre de esclavitud del diablo, del mundo y de la carne. Pero el liberalismo es el desenfreno, es las cosas del mundo, es andar conforme al mundo, no a Dios, conforme a la carne. Y los que viven conforme a la carne no agradan a Dios, sino los que viven conforme al Espíritu. Los beneficios del reino se acaban, pero el dueño del reino permanece para siempre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y nada, nos veremos en un ratito. Vamos a orar en nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos, a dar gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias por este momento, gracias por tu permitir que estemos aquí en tu presencia, esperando que lo que hagamos sea para gloria y honra de tu nombre, como dice tu palabra, hacerlo todo para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, no necesitamos guerra, ni contra guerra, ni venganza, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con tu sangre, cubrimos lo que vayan a escuchar, lo que estén escuchando, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.